Déjame decirle una cosa. En esta temporada toma en cuenta estas condiciones, no las condiciones del clima, porque esas son normales, sino las condiciones, las pésimas condiciones en las que está el aeropuerto de la Ciudad de México, porque esto es una de las consecuencias y el reflejo de lo que pasó. Primero, por no invertir un solo peso en el aeropuerto, por construir un aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles, en el que no se para una sola persona, por no dirigir un solo peso de presupuesto a la infraestructura aeronáutica, a la infraestructura de navegación y a los aeropuertos de nuestro país, pero concretamente el de la Ciudad de México, porque ahí están las consecuencias. Son miles de pasajeros que sufren los estragos, y una vez más le digo, no del clima, sino de la falta de mantenimiento y atención, el aeropuerto inundado, los vuelos cancelados, porque, a ver, condiciones climatológicas mucho más adversas se presentan en el aeropuerto de Boston, de Nueva York, del aeropuerto que usted quiera, de Canadá, imagínense. Y bueno, lo peor que puede pasar es sí retrasos de vuelos por ciertas condiciones. Pero si se llegan a cancelar vuelos es por situaciones muy fuera de lo normal. Esto no tendría que estar fuera de lo normal, sí, tendría que reflejar algún retraso, pero no cancelación de vuelos. Ahí están parte de las consecuencias que se están viendo y que se reflejan por las ocurrencias de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco y haber nuevamente invertido tanto dinero, miles de millones de pesos, en un aeropuerto que es un elefante blanco perdido, uno de estos proyectos faraónicos que siguen hasta la fecha sin servir absolutamente para nada, y los pasajeros, la gente es la que paga las consecuencias. Bueno, vamos a entrar de lleno en un tema también muy delicado, muy triste, muy desesperante y además muy vergonzoso por la negligencia que esto representa. La semana pasada se cumplieron 15 años ya, 15 años del homicidio de la activista y madre buscadora Marisela Escobedo, que fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua durante la administración de César Duarte, el ex gobernador del estado de Veracruz, quien, usted sabe, también recientemente fue reencarcelado. Él pedía que se interpusiera además una situación de amparo para que saliera con tiempo de anticipación de la sentencia que se le había interpuesto desde hace tiempo, pero afortunadamente no se dio. Bueno, en esa administración, esta madre buscadora fue asesinada de manera cobarde frente al Palacio Nacional después de haber interpuesto una denuncia por la desaparición de su hija ante las autoridades, frente a la Fiscalía. Esto es increíble. Bueno, no se ha resuelto este caso, ni el de ella, ni el de Marisela, ni el de miles de personas, cientos de miles de personas que siguen buscando a sus familiares y a sus seres queridos en nuestro país, que es un cementerio público prácticamente en cualquier rincón que usted se pueda imaginar. Pero para hablar concretamente de este tema, me enlazo con la periodista Marcela Nochebuena, a quien agradezco esta comunicación. Marcela, muchas gracias y buenos días. ¿Cómo te va? Hola Max, buenos días, muchas gracias. Gracias por el espacio. Al contrario. Al contrario, a ti muchísimas gracias. 15 años, 15 años de la muerte de una madre buscadora, de una activista, pero también cuántos años más de tantos desaparecidos, jóvenes, hombres, mujeres, niños, etcétera, que siguen formando parte de carpetas de investigación interminables. El ex fiscal general, Gers Manero, pues dejó más de 36,000 casos sin resolver, y este es uno de los pendientes más grandes que hay en el país. ¿Qué ha pasado? Porque, bueno, el foco del caso de esta mujer buscadora pone también pues, en evidencia la negligencia del país, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿Cuál es el análisis y el balance que se tiene que hacer a tanto tiempo y sobre todo tomando en cuenta los cientos de miles de desaparecidos actualmente? Sí, Max, es muy importante lo que dices justo porque pues hay varias cosas que pone de relieve este caso y que todavía se adeudan efectivamente, aunque han pasado ya 15 años. Hay que recordar nada más para terminar de contextualizar lo que tú ya dices, que Marisela Escobedo fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 a las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde ella sostenía un plantón en Ujú. donde incluso pensaba pasar la Navidad, exigiendo sobre todo pues la aprehensión y el acceso a la justicia en el asesinato de su hija Rubí, que pues además, como bien sabemos y podemos recordar, el responsable primero fue liberado, después una vez sentenciado ya estaba prófugo, y bueno, finalmente muere abatido en un enfrentamiento que no está relacionado con el caso de Rubí, pero que ya no llegó a ver Marisela. Ella fue asesinada en la etapa donde todavía estaba exigiendo pues que se hiciera justicia
por el asesinato de su hija, que primero estuvo desaparecida y que luego se encontró su cuerpo y se determinó que había sido asesinado por su entonces pareja. Es muy importante decir que Marisela resolvió el caso de Rubí prácticamente, un caso que las autoridades no lo querían resolver. Y es muy importante mencionar que a 15 años hay que recordar primero las deudas en torno al caso particular de Marisela, y segundo, en torno a las deficiencias estructurales que evidencia este caso y que hasta hoy pues no tienen tampoco reparación y permiten, como tú bien dices, que pues se siga replicando esta historia. Entonces, en torno al caso particular, los grandes pendientes son dos. Si bien el feminicidio de Rubí, como ya te decía, Marisela fue quien lo resolvió, en el caso de Marisela sí quedaron huecos abiertos respecto a su asesinato. Primero se le imputa a una presunta persona conocida como el payaso, después se le imputa a otra persona conocida como el Wicked. La versión oficial al final del gobierno estatal es que el Wicked fue quien cometió el asesinato. Él después muere en un reclusorio. Primero se dice que murió de un infarto, después el gobierno tiene que reconocer que lo asesinaron, y nunca, o bueno, siempre se descarta la versión de la familia en la que pudo haber estado involucrada la familia del propio Sergio, del asesino de Rubí. Entonces, queda ahí un lugar o un vacío poco esclarecido de quién verdaderamente fue el asesino material de Marisela, pero también es muy importante decir que no se hacen tampoco imputaciones a lo largo de estos 15 años, durante estos 15 años, de la probable participación de autoridades, ya sea mediante la colusión, mediante la omisión, o bien mediante la falta de protección, de medidas de protección a Marisela, que es muy importante también decir que Marisela, antes de ser asesinada, ya había denunciado que estaba viviendo amenazas junto con el resto de su familia. Entonces aquí las personas que han llevado este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el CEGIL y el CEDEM, nos dicen que hay una necesidad de explicar de forma clara, exhaustiva y completa la realidad de las investigaciones en el caso de Marisela, así como aclarar si la carpeta sigue abierta o no y qué se está investigando, dado que también las autoridades en su concepción limitada de justicia pues piensan que ya, ¿no? Muerto Sergio, ya se resolvió el caso de Rubí, muerto el Wicked, ya se resolvió el caso de Marisela. Por otro lado, está lo que te decía, las deficiencias estructurales que evidencia este caso y que mientras no se resuelvan, pues también permiten la repetición de casos como este, ¿no? Y estamos hablando aquí de tres principales. La primera es el presupuesto insuficiente para atender la violencia de género. Hablamos en términos de presupuesto porque si bien en estos 15 años ha habido muchos avances en torno a normativa, a leyes, etcétera, pues muchas de las fiscalías especializadas, por ejemplo, en la atención de feminicidios, no reciben suficiente presupuesto, no tienen suficientes recursos, suficiente personal, y pues por eso también hay un retraso increíble en las investigaciones, ¿no? Que fue lo que derivó también en que en el caso de Marisela, pues ella resolviera gran parte de lo que tenía que ver con el feminicidio de su hija. Por otro lado, está el tema de la protección a personas defensoras, que vimos que en el caso de Marisela, pues obviamente no fue, bueno, creo que no fue ni siquiera suficiente de alguna manera, porque pues ella es asesinada enfrente del Palacio de Gobierno. Es muy importante recordar en este punto, como tú dices, que hasta hoy hay una cifra de más de 120,000 personas desaparecidas en el país. Hay muchísimas madres y familias en busca de estas personas. Y quisiera recordarte también en este punto que en los últimos 15 años, 28 personas que se dedican a la búsqueda han sido asesinadas o desaparecidas, de la misma manera que lo fue Marisela, ¿no? Es decir, esta es una realidad que no ha cambiado, si bien después del asesinato de Marisela se establecieron algunos mecanismos, ¿no? Es cuando surge ya el mecanismo como tal de protección a personas defensoras y a periodistas.
que claramente pues ha sido insuficiente, ¿no? Porque seguimos viendo los asesinatos de las madres que buscan a sus hijas e hijos. Y el otro tema también que pone de relieve a nivel estructural el caso de Marisela es la atención al desplazamiento o al exilio por violencia, que es un tema que tardó mucho en reconocerse en México. Fue hasta 2020 donde se da una cifra estimada de 70,000 personas desplazadas por violencia al interior de nuestro país. Desplazamiento estamos hablando de que en el propio país se tienen que mover de un estado a otro por temas de seguridad o de violencia. En el caso de la familia de Maricel es importante aclarar que no es una condición propiamente de desplazamiento, sino que ellos están en exilio o en solicitud de asilo fuera de México. Pero bueno, habla de las mismas condiciones de violencia y seguridad que les orillaron a esto y que en el país todavía no se cuenta con una normativa suficiente para atender estas condiciones. Hay un reconocimiento parcial del Estado, pero no hay un reconocimiento y una atención ya como tal a este tema de desplazamiento que hoy están viviendo tantas personas como terminó siendo en el caso de la familia de Marisela, que tanto ella ya había recibido amenazas como ellos por la implicación o la liga del asesino de Rubí con un grupo del crimen organizado, ¿no? Y recordar también que en 2019 hay una petición que se ingresa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Marisela, en la que se pide que se determine justo la responsabilidad del Estado mexicano y que haya pues tanto la reparación del daño de estas cosas que te he mencionado, como la garantía de medidas para que no se repitan este tipo de hechos que lamentablemente vemos se siguen repitiendo con más frecuencia de lo que quisiéramos. Esta petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es importante decir que todavía está en su etapa de admisibilidad, es decir, es una petición que todavía no está en análisis en la comisión, sino que apenas está ingresada. Y pues también aquí hay una expectativa de que antes de que sea admitida propiamente ya por este organismo internacional, el Estado, por su propia iniciativa, haga esta admisión de su responsabilidad, este esclarecimiento total de los hechos y la reparación del daño tanto a la familia como en las garantías de medidas de no repetición y la solución de estos problemas estructurales que te platico que pues son los que evidencia con más fuerza el caso. Claro, tocas temas muy importantes, Marcela, porque cuando hablamos también de uno de los factores sociales, uno de los fenómenos sociales también más duros que tenemos que contemplar en nuestro país, que es el desplazamiento por las amenazas a las personas, en este caso a la señora Marisela, a su familia, pero a tantas, muchas más, que cuando empiezan esta búsqueda, este trabajo, porque no los ayudan las autoridades, son amenazados por los mismos grupos criminales que desaparecieron, reclutaron o asesinaron a sus familiares, se tienen que desplazar, tienen que buscar una vida en otro lugar, dejando su patrimonio atrás. Sucede también en Culiacán, en Sinaloa, en Jalisco, en todos los lugares en donde ya no hay gobernabilidad y en donde la inseguridad es absolutamente un tema de todos los días. Pero cuando hablamos también de la omisión, tú hablas acerca de la omisión, en este caso de César Duarte, el ex gobernador del estado de Chihuahua, que fue recientemente, ya lo recordamos, encarcelado, no está siendo contemplado por omisión por este delito, aunque hayan pasado 15 años. Es decir, lo están acusando por otros delitos cuando tendría que, y bien lo dices, también ser señalado por este delito, por omisión, pero también a los responsables en la Fiscalía de Chihuahua. Y en este caso, bueno, ya no está Alejandro Gertz Manero, al fiscal general, ahora está Ernestina Godoy, que eso pues, va a ser igual o peor, porque creo que ha sido una de las peores gestiones la de Alejandro Gertz Manero en cuanto a temas de seguridad y desaparición, no resolvió absolutamente ningún caso. Pero cuando pasan 15 años y ahora este y tantos pendientes los tiene Ernestina Godoy, ¿qué esperamos, Marcela? ¿Esperamos que haya seguimiento, prontitud, alguna resolución para la familia de Marcela, para la familia de tantas madres, para los desplazados? ¿Qué sucede en nuestro país? Porque esto no puede seguir aceptándose. No puede ser que ninguna fiscalía, ninguna autoridad, ni las fiscalías estatales, ni la Fiscalía General puedan resolver esto que cada día se vuelve más agudo, más crudo, cada vez crecen más las cifras. Nos hemos dado cuenta de que inclusive a unos metros del Estadio Akron, en donde se van a llevar partidos del Mundial de Fútbol en Guadalajara, encontraron bolsas con cientos de cuerpos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas escenas, cuántas
capítulos como estos, vamos a seguir revisando nuestro país y las autoridades sin hacer nada. Y todo lo que has marcado es parte de esta cronología, pero que tristemente no sé cómo lo veas tú, si se ha normalizado, pero es algo que ya no se puede concebir. ¿Qué panorama nos espera a partir de la omisión de las autoridades? Porque eso también es un delito grave que tendría que tomarse en cuenta. Sí, pues creo que aquí habría que hacer énfasis justo un poco en el sentido de lo que dices, en la falta de reconocimiento que hay del Estado hasta hoy de su participación. Es muy importante decir que la Ley de Personas Desaparecidas en México, bueno, la Ley General en materia de desaparición, dice que o establece que hay desapariciones cometidas por particulares y desapariciones forzadas, ¿no? Que es donde hay una participación del Estado. Y es importante decir que esa participación del Estado tiene que ver con la colusión, la omisión o la aquiescencia, ¿no? Aquiescencia es como decir, pues dar permiso un poco de que sucedan las cosas, que es un poco lo que se explora en el caso de Marisela, de ella es asesinada en el Palacio de Gobierno, o bueno, afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, y pues un poco ahí hay un cuestionamiento de quién permitió eso, es decir, qué autoridad no actuó, qué estaban haciendo las autoridades como para que ocurriera algo de esa magnitud. Es importante decir que no solo en el caso del gobernador, César Duarte, que ya lo mencionas en ese momento, sino que ninguna otra autoridad está hasta el momento o ha sido hasta el momento responsabilizada pues, por algún grado de participación, ya sea por omisión o por colusión en el asesinato de Marisela, ¿no? Y creo que esto tiene que ver o se relaciona ahora, como bien lo pones, en un panorama más amplio, pues con esta reticencia que hay del Estado a aceptar el nivel de involucramiento que tiene en el fenómeno de las desapariciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, vimos también que este año, de manera muy reciente, la ONU abrió un procedimiento ya en México, que es el primer país en el que se abre ese procedimiento por un posible contexto de desapariciones forzadas sistemáticas en el país, y la primera reacción del gobierno de México fue decir que aquí no se cometen desapariciones forzadas, que se cometen solo desapariciones cometidas por particulares. Cuando, pues obviamente no hay este reconocimiento de desaparición forzada, no solo es que un agente del Estado la haya perpetrado, que de todos modos sí hay ese tipo de desapariciones en México, pero también tiene que ver con que un agente del Estado no haya hecho nada para evitar que esa desaparición sucediera, ¿no? Uh-huh. Y que es por esto que la ONU abre este proceso, ¿no? Entonces creo que lo que esperaríamos de estas autoridades, ojalá estas nuevas autoridades tengan alguna voluntad de hacerlo. Como bien dices, la Fiscalía General de Gertz Manero quedó a deber varios de los mecanismos que establecía la ley en materia de desaparición, incluida una base de datos forense, que es vital para tener varias identificaciones de personas desaparecidas. Pero ojalá estas nuevas autoridades pues quieran primero reconocer, ¿no? Es muy importante decir también que a estas familias se les debe ante todo la verdad, que es lo que se le debe en parte a la familia de Marisela, ¿no? Es decir, la verdad sobre su asesinato, no solo sobre la autoría material, de la que vimos tantas versiones diferentes, sino de las posibles autorías intelectuales y de las posibles omisiones en el caso. Entonces, a todos estos familiares que buscan, a estas más de 20 madres, 28 personas, perdón, que en la búsqueda han sufrido el asesinato o la desaparición, se les debe primero la verdad. Y eso pasa por un reconocimiento del Estado sobre su participación en un contexto de desaparición forzada sistemática en el país, como lo ha señalado la ONU. Indispensable que tomes este tema. Se les debe la verdad. Se les deben muchas cosas, además de explicaciones, investigaciones concretas, pero se les debe la verdad. Hablando de estas deudas históricas de tantos años que se tiene con la familia de Marisela, con la familia de tantas personas, también estamos ante una situación en donde lo único que se les ha dado es especular, especulaciones. Pues posiblemente fue secuestrada por tal crimen organizado, fue reclutada.
no hay una investigación concreta, pero recuerdo también, Marcela, que muy vagamente en algún momento en el Senado se propuso, porque la pérdida de la vida de un ser querido es irreparable, no hay manera de que eso se pueda solucionar, pero tendría que haber una reparación del daño, porque es obligación del Estado, es obligación de cada una de las entidades, primero, dar certeza, dar seguridad, otorgar la verdad, darle seguimiento a cada uno de los casos, cosa que no se ha hecho ninguno. Pero si no se puede llevar a cabo, pues una reparación del daño. Se gastan tantos miles de millones de pesos en no sé cuántas estupideces. Bueno, el tema de las medicinas, seguridad, no sé cuántas cosas podemos hablar. Pero si esta reparación, si parte del presupuesto fuera dirigido a la reparación del daño, que como te digo, vagamente se propuso en algún momento desde la oposición en el Senado para que después de determinado tiempo, se estaba planteando de 3 a 5 años, no hubiera una solución en cada uno de los casos de tantas cientos de miles de carpetas, se pudiera entonces promover una reparación del daño, una reparación económica que evidentemente no va a solucionar la tristeza ni el verdadero problema que sucede en nuestro país. Pero ni siquiera a eso han llegado. O sea, ¿en qué momento se puede entonces replantear esta posibilidad? Porque las familias se quedan, primero, con sus propios recursos buscando a sus familiares, se quedan sin una respuesta, con especulaciones solamente, sin la verdad, sin una explicación, sin una disculpa, porque una vez más, insisto, Marcela, es obligación del Estado. Pagamos impuestos para eso y muchas cosas, y no se ve reflejado. ¿Se puede ver en algún momento la posibilidad de que se vuelva a poner sobre la mesa la reparación del daño para las personas y para las familias afectadas en este caso? Porque pues si no, entonces, ¿en qué estamos gastando? ¿Cuál es la razón del reflejo de nuestros impuestos, Marcela? Sí, justo creo que uno de los puntos centrales de poner esta petición ya a nivel de organismos internacionales como la Comisión Interamericana tiene que ver justo con hacer el énfasis en, si bien no hay un esclarecimiento y no hay una verdad, como ya decíamos, tampoco hay una reparación del daño, pese a que en México ya existen instancias para esta reparación, ¿no? Recordemos que ya hay una ley general de víctimas, recordemos que ya hay comisiones de víctimas, tanto en los estados como a nivel nacional, que también han sido acusadas de no hacer siempre bien su trabajo, a veces por no tener también el suficiente presupuesto, a veces simplemente por negligencia. Pero creo que es muy importante poner el énfasis en esto que dices, porque una de las cosas que hacen vigente el caso de Marisela es esta parte que mencionas, de que en este país muchas víctimas siguen asumiendo la investigación por sus propios medios. No solo la investigación, sino la búsqueda. Recordemos hoy que ante esta realidad de más de 130,000 personas desaparecidas, que implican a muchas madres, a muchos padres, hermanos, hijos, familias que están buscando, que este tema de la búsqueda pues ya lo hemos normalizado un poco como hace rato en el tema de los colectivos salen y buscan, organizan esta u otra actividad, lo cual no es que esté mal, pero sí es que siempre tenemos que recordar que esa era una responsabilidad del Estado. Es decir, las familias no tendrían por qué estar buscando en el campo a sus familiares desaparecidos, sí, pero lo hacen porque hay una omisión del Estado, ¿no? Pero no es algo que tendría que ocurrir nada más así. Y esta parte de la reparación del daño que dices, creo que pasa también por dos temas que comentamos a propósito de los 15 años del asesinato de Marisela, que es uno, la concepción que tienen las autoridades o que siguen teniendo hasta el día de hoy, 15 años después, de la impartición de justicia, ¿no? Y cómo los casos se cierran a partir de hechos que pues ya, ahora sí que murió Sergio Barraza, murió el Weekend, y entonces ya se esclarecieron los casos, se cerraron los hechos, ya no es necesario hacer nada porque ya están fallecidos los primeros responsables, ¿no? O los responsables directos de sus asesinatos. Esto justo es no saber que la justicia implica varios niveles, que no solo es el acceso completo a la verdad, sino también lo que dices, la reparación del daño a las víctimas, y esa reparación pasa quizá por un tema económico, como bien lo mencionas, pero también pasa por garantizarles primero su seguridad. Recordemos que 15 años la familia de Marisela sí exiliada, y por otro lado, garantizar
que haya las medidas suficientes para que los vacíos estructurales que facilitaron un caso como el de Marisela sean reparados y estos casos no se vuelvan a repetir. Y todo lo contrario, como ya se ha dicho antes, en este país sigue habiendo muchas Rubís y muchas Mariselas, ¿no? Y la otra cosa por la que pasa esta reparación del daño, me parece que es súper importante enfatizarla, como ya lo hacen las organizaciones que llevaron esta petición ante la Comisión Interamericana, es el tema del presupuesto, ¿no? Es decir, ¿qué presupuesto hay para poner en marcha todos estos mecanismos? Y creo que ya se ha dicho varias veces de diferentes formas. La política pública nos habla o la podemos medir a través del presupuesto, ¿no? Una política pública sin presupuesto no es política pública. Todas las instancias que tenemos a partir de las leyes, a partir de las creaciones de fiscalías especializadas, de comisiones de víctimas, de alertas de género. En alertas de género, por ejemplo, ya se ha documentado antes como mucho del recurso destinado a las alertas termina yéndose a cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el tema de género, pero creo que ahí pasa un poco por la voluntad política, por supuesto, pero por la otra, porque por este tema de que si no dotamos de recursos todos estos instrumentos o toda esta estructura que ya tenemos para atender la violencia de género, pues no podemos remontar esta terrible realidad que además el caso o el dato, la cifra que tenemos, por ejemplo, cuando se hace este documental, ¿no?, de las 3 muertes de Maricela Escobedo, se pone ahí de relieve que 10 mujeres son asesinadas en promedio a diario en México, y pues hoy esa cifra no se ha remontado, ¿no? Probablemente está entre 10, 12, pero siguen siendo el mismo número de mujeres que son asesinadas diariamente, y aunque se ha construido una estructura, una institucionalidad, pues vemos que no opera. Claro, y me voy a quedar con eso también muy importante que dices, Marcela, que una política pública sin presupuesto no es política pública. Se convierte solamente en promesas vacías, sin fondos, en estos discursos que siguen siendo parte, pues, de las herramientas que la clase política y que cada una de las autoridades utilizan sin darle resolución a las personas afectadas. No hay presupuesto, no hay además también una comisión de búsqueda desde las autoridades para darle solución, y es un panorama desgarrador, oscuro y muy desolador que se sigue sufriendo en nuestro país a partir del caso de los desaparecidos, de los desplazados y de las víctimas del crimen organizado. Mi reconocimiento, nuestro reconocimiento, Marcela, para el trabajo que haces en Animal Político y sobre las investigaciones que se llevan a cabo sobre este tema tan delicado en nuestro país. Te agradezco esta comunicación, esta reflexión y este tratamiento que nosotros, los medios de comunicación, tenemos que seguir poniendo sobre la mesa, porque sabemos las autoridades lo dejan ahí, abandonado, olvidado, y es su obligación darle certeza a la gente, a las víctimas, pero también a quienes pagamos impuestos, porque todos en algún momento, desafortunadamente, podemos ser víctimas en esta realidad actual que ha sobrepasado los límites de la inseguridad. En cualquier momento podemos ser víctimas del acoso o de pues estos episodios, y ya no se puede seguir permitiendo. Marcela, muchísimas gracias. Marcela Nochebuena, ella es periodista y reportera de Animal Político. Gracias y felices fiestas gracias también para ti. El espacio. Al contrario. Igualmente, gracias por el espacio, Max. Estamos en comunicación. Igualmente, estamos en comunicación y atentos. Gracias, Marcela. Bueno, vamos, si le parece, a tocar otro tema también muy importante que ha trascendido esta semana. El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, sentenciado en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero a 38 años de prisión, apeló su condena, argumentando que no hubo las condiciones necesarias para llevar su proceso en transparencia, que él dice que hubo graves irregularidades en este proceso. Pero, ¿qué podemos, a partir de esta postura, qué podemos esperar ahora? Para entender más acerca de lo que viene en este caso concretamente, vamos a platicar con el periodista especializado y colaborador en este espacio, Óscar Valderas, que, por cierto, le recuerdo, en el espacio que él conduce, que él además lidera desde hace mucho tiempo y que lo hace de manera estupenda, en Esquina Valderas, hable de este y otros temas. Querido Óscar, me da mucho gusto saludarte. Gracias por la comunicación y buenos días. Hermano, qué gusto saludarte. Muy buen día. Saludos. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a ver entonces, a partir de esta apelación que la defensa
de Genaro García Luna. El mismo García Luna dice que hubo irregularidades en su proceso. Sí podemos ver que se tome en cuenta esto, que se le reduzca la sentencia, que se lleve a un emplazamiento. ¿Cómo es el aspecto jurídico que podemos esperar a partir de este planteamiento, Óscar? Mira, sin duda la defensa siempre ha planteado de Genaro García Luna irregularidades, las ha propuesto, ha pedido que se tomen en cuenta ciertos planteamientos, testigos principalmente, que no habrían cumplido a cabalidad con todos los requisitos. Sin embargo, bueno, es parte del trabajo de la defensa legal de Genaro García Luna. Parece poco probable que vaya a prosperar, honestamente, una apelación que además pueda llevar a una reducción de la condena y evidentemente lo más pedido por parte de la defensa, que es la libertad anticipada de Genaro García Luna, luce poco probable, pero además hay que tomar en cuenta el momento político. Sería desastroso para la relación binacional con México que Genaro García Luna fuera reconocido como una persona, o por un lado, inocente de los actos que se le imputan, o por otro lado, que se le diera una reducción de pena, que yo creo que es la parte más importante de este proceso. La relación con México quedaría más. Desafortunadamente se nos cayó la llamada con Óscar Valderas en este momento, pero bueno, vamos a retomar la comunicación. Pero lo que dice justamente es muy importante porque él alega, evidentemente, porque lo haría cualquier defensa, que se cometieron irregularidades en el proceso, no solamente de su detención, sino del proceso del señalamiento de los delitos porque se le acusó, los delitos que le imputaron. Pero esto evidentemente en la relación tan frágil que estamos viendo ahora entre México y Estados Unidos, temas que además abarcan muchísimos otros aspectos. El tema de migración, de seguridad, ya lo vemos, el tema económico. El próximo año se va a hacer una revisión del Tratado de Libre Comercio en el 2026. Pero todo esto viene a colación porque está en la misma canasta en donde la relación en temas de seguridad con México, Marco Rubio lo ha dicho, es muy frágil y no se puede permitir de ninguna manera. Vamos a suponer que sí hubo alguna irregularidad o no en el proceso. Cualquier persona tiene derecho a defenderse en este caso, pero los crímenes por los que fue imputado, acusado y sentenciado no se pueden dejar pasar por hecho por alguna irregularidad que sabemos. Miren, si hubiera sido sentenciado, y lo digo con esta claridad, en nuestro país seguramente hubiera habido muchas irregularidades como pasa generalmente en los procesos para cada una de las personas acusadas. Pero en Estados Unidos esto no pasa. Irregularidades